está en línea, tiene la deferencia de atendernos el licenciado Aldo Abraham, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, Mario, saluda. Gracias por atendernos. Un gusto para mí. Buenas tardes. Bueno, contanos por qué hay tensión en el mercado de cambios y qué es lo que está haciendo el gobierno en este momento. Vos sabés que yo tenía un profesor de matemáticas en la secundaria que además a la postre fue uno de los fundadores de la UADE, Tajani, que nos enseñaba Sí. en ese momento era mala palabra, matemática moderna, conjuntos, subconjuntos, intersecciones, ¿no es cierto? Y siempre cuando hacía algunas fórmulas decía, y vamos a poner un artificio acá matemático y la fórmula de salida. Están haciendo algunos artificios financieros, ¿qué es lo que están haciendo para justamente contener esto que yo decía en la apertura? Son las tensiones habituales que hay previas a las elecciones siempre en Argentina, ¿no, Aldo? Sí, pero creo que acá hubo una combinación de factores que hicieron que se arme como una tormenta perfecta, ¿no? A ver. Que es superable, por supuesto, pero siempre hacia finales de junio, principios de julio, como la gente cobra el aguinaldo, Ah, parte de la gente ahorra en dólares, así que compra dólares. También es cierto que la gente se va de vacaciones, compra dólares. Esa es la parte que uno podría decir, bueno, eso estaba dentro de lo previsto, ¿no? Que iba a pasar y que iba a presionar sobre el dólar en una forma coyuntural, ¿no? Luego sí aparecieron cosas que no estaban dentro de lo previsto, que generaron incertidumbre, por lo tanto mucha gente decidió sacar sus ahorros de pesos y pasarlos a dólar. Eso pasa a través del mercado cambiario, obviamente, y esos son el fallo de Presca, que todavía, bueno, estamos viendo a ver para qué lado va esto de el juicio con YPF, y lo otro fueron los proyectos que aprobó el Congreso, aumentando el gasto y poniendo en riesgo esto que nos costó mucho sacrificio a todos los argentinos, que es haber logrado que el gobierno haya logrado que los ingresos sean mayores a los gastos, ¿no? Y consolidar un poco la pobre imagen que teníamos como desde un punto de se vista en sumaron riesgo fiscal. las sanciones de la ley en el Congreso también. Claro, ¿no? Y eso te generó un montón de dudas. Bueno, si este es el compromiso del Congreso con mantener los gastos abajo de los ingresos, estamos en el horno, ¿no? Mucha gente debe haber dicho, bueno, con esto sí me voy. Y por último, bueno, hubo un cambio que hizo en su política monetaria del Banco Central, A ver. que fue pasar, decir, bueno, se acaba las LEFIs, que dan una forma que tenían los bancos de obtener liquidez con el Banco Central, porque eran unas letras del Tesoro que tenían una cláusula por la cual el banco que quería tener pesos se los podía vender con la obligación de compra del Banco Central, y eso la verdad es que le daba alguna inflexibilidad a la hora de decidir sobre la política monetaria al banco. Por ahí emitir en ese momento, y igual lo tenía que hacer por este compromiso que tenía este bono. Bueno, esos bonos vencieron, y a partir de ahí el Banco Central lo que empezó a operar es sobre, como hacen todos los bancos del mundo, sobre bonos del Tesoro del Tesoro, pero sin esta cláusula, porque las LEFIs eran del Tesoro, pero tenían esta cláusula. Más allá de los Y tecnicismos, te hago una pregunta. Los bancos sí, tienen, obtienen sus ganancias haciendo lo que tienen que hacer, prestándole a la gente, tomando recursos de la gente en depósitos, prestándole a la gente, o siguen todavía con la vieja historia de que viven prestándole al Estado. no, eso cambió. Lo que pasa es que en el pasaje la verdad es que el Banco Central, no tengo explicación por qué, pero le dejó a los bancos, para que la gente se dé una idea, un tercio de los pesos
el equivalente a 1/3 de los pesos que tienen los bancos. O sea, en ese volumen dejaron un exceso de pesos, por eso estamos viendo todos los líos que hemos visto la semana pasada y lo que estamos viendo ahora. Pero el Banco Central está sacando esos pesos que dejó de más del mercado y lo va a terminar de sacar esta semana. Ahora, esa pregunta que vos hacés está buena, ¿sí? Porque en realidad, bueno, más allá de esto que es manejo de la política monetaria y que pasa en todos los países del mundo, la realidad es que algo ha cambiado en términos de la operatoria de los bancos en la Argentina. ¿Por qué? Porque cuando salíamos de una crisis o de una situación de incertidumbre, recesión, los argentinos históricamente habíamos sacado nuestros pesos del mercado doméstico de ahorro, volvíamos con nuestros pesos a ponerlos en el mercado doméstico. Obviamente por ahí algunos eran depósitos, entonces poníamos los pesos en los bancos, el banco se daba vuelta y del otro lado que se encontraba con el Estado absorbiendo todos esos pesos porque tenía excesos de gasto. Bueno, ahora eso no pasa más, ahora nosotros ponemos nuestros pesos en los bancos, como el gobierno, como acabo de decir, gasta menos de lo incluido el pago de intereses, ¿no? Que lo que le ingresa, se da vuelta el banco, le dice, ¿querés plata? No necesito, ¿no? Entonces, y es más, espera que te tengo que pagar los intereses de este mes, te los paga, entonces el banco de golpe tiene los pesos que yo deposité, más los pesos que le pagó el Tesoro porque pagó los intereses, porque tiene más ingresos que los gastos, incluido el pago de intereses, y el Tesoro se tiene que dar vuelta y buscar prestárnoslo a nosotros. Así que el crédito del sector privado, ¿no? Consumidores, empresas, comercios, se ha incrementado muchísimo durante esta gestión justamente por esto, porque al banco le quedan los pesos para prestárselo al sector privado porque el Estado no gasta de más. Una pregunta, ¿no? Porque vos mencionaste lo de préstamo, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué se podría hacer en Argentina? Alguna vez yo hice este ensayo mínimamente con 16.000 millones de dólares. ¿Qué se podría hacer? Bueno, la verdad es que el objetivo de este gobierno seguramente sería seguir cancelando deuda y probablemente cancelarle deuda del Tesoro que le colocaron al Banco Central en el pasado para saquearle las reservas y que los argentinos podamos tener un Banco Central recontra sólido para darnos una moneda estable y confiable. Pero bueno, es cierto que se podrían arreglar las rutas, mejorarle a los jubilados. Supongo que como no tenemos esos 16.000 millones de dólares, estarás hablando del juicio de IPF. Sí, obvio, estoy hablando de eso. Porque... Las cosas que, entonces empecemos al revés, las cosas que no vamos a poder hacer porque vamos en algún momento a tener que pagar 16.000 millones de dólares. Es cierto que no los vamos a pagar de la noche a la mañana porque no vamos a tener esa plata. A plazoleta, pero igual. Pero alguien lo va a tener que pagar, ¿no? Nosotros, en la medida que el bono ese que le entreguemos a los acreedores vaya venciendo, nuestros hijos y nuestros nietos con impuestos. Una lamentable historia porque ese juicio la verdad es que es muy difícil de ganar porque imagínate que se violaron leyes en la Argentina, leyes en Estados Unidos, y lo peor de todo ahora una pregunta. Y lo peor de todo que con el que lo hizo, que es Kicillof, hoy gobernador, pero en ese momento ministro de Economía, sí, saliendo en todos los canales de televisión, porque habló en el Senado, diciendo que él no iba a seguir a los tarados, que le decíamos que no, que esto nos va a salir carísimo, lo están haciendo
lo están haciendo mal, porque sí se podía hacer bien, ¿no? Y que el Estado no es estúpido y bueno, y sabía que estaba Ahora, violando las leyes y la te violaba hago una igual. consulta. Todo esto es Estamos en el horno. como se dice en la esquina, es tarola la tarola, los responsables de esto no van a pagar nada, sabiendo que incluso ya es público, que están dando vueltas todos los días en los medios, que hubo una maniobra, que los escanazis van a cobrar, A ver, ahí hay varias cosas, ¿no? Es muy difícil que se le pueda hacer un juicio a un funcionario público decisiones por políticas. una acción de política, ¿sí? Porque uno puede suponer que, bueno, se equivocó, el tipo pensaba distinto que yo, entonces hizo esto y salió mal, ¿no? En este caso yo le diría a algún abogado que lo estudie bien, porque A no ver. es ese caso, no es que hubo un error, no fue mala praxis, ¿eh? A veces hay cuestiones de mala praxis, bueno, yo creo que esto se hace así, lo hago, uy, salió mal. Pero no, cuando exministro, y hoy gobernador Axel Kicillof sale, habla en el Senado y sale en la tele diciendo que sabe que está violando las leyes, eso no es que se equivocó, sabe que sabía que estaba violando las leyes. No es que cometió un error y violó las leyes y por eso hoy tenemos un lío gigantesco en Estados Unidos. Así que yo debería ver si eso no es pasible de algún trámite judicial. No soy abogado, no te puedo contestar. Sí. Lamentablemente, en este caso creo que habría algún motivo. Y el otro tema es cierto. Estoy seguro, yo también, pero de vuelta, no soy abogado y no lo puedo demostrar. Hubo corrupción en el momento en que se compraron las acciones que hoy por las cuales nos están haciendo juicio, Los ¿no? esquinazis compraron Acciones. sin plata. Lo compraron Sí, después bueno, eso es imposible con la de rentabilidad que entender. estaba dando la empresa, lo pagaron después. Exactamente. Eso es imposible de entender si ahí no hubo una mano oscura del Estado, o sea que ahí se podría avanzar en un juicio, seguro. Ahora, lo que me suena más difícil es que uno pueda frenar el otro juicio, porque imagínate que, de vuelta, no soy abogado, habría que consultarse en un abogado, porque el fondo que compró las acciones y nos está haciendo el juicio, y puede decir, bueno, yo las compré de buena fe. Sí. La plata, todo el curro que se mandaron allá en la Argentina con a quienes yo se las compré, eso resuélvanlo ustedes con estos señores que la compraron con corrupción, si ustedes dicen así. Porque es real que la compraron, se supone, de buena fe y Sí, va a ser sí. difícil. Por eso te digo, va a ser difícil Te hago otra pregunta. zafar de... En función de las elecciones que vienen y en función de esta presión sobre el dólar, que hay gente que se pasó al dólar, ¿es por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, la falta de confianza, o que todavía viene a unas inversiones, sí, algunas importantes, en Vaca Muerta, que yo, pero ¿por qué? Porque piensan que, o sea, la gente Porque se cubre el cuando dólar vos... porque piensa que va a ganar Milei o que puede remontar la oposición. Mira, yo creo que, como te dije, no creo que las elecciones estén empezando en este momento. Es seguro que en la medida que nos acerquemos a las elecciones, porque esto pasa en todos los países del mundo, pero acá con mucha más fuerza, va a haber más incertidumbre y obviamente va a haber gente que va a preferir pasarse al dólar y eso le va a imponer una presión alcista a la moneda norteamericana acá. Pero ojo, porque A ver. una cosa es tener una presión alcista como tendencia y con oscilaciones, porque siempre va a ser así, de acá a las elecciones, y otra cosa es haber tenido este salto, ¿sí?, que tuvimos, que es por la combinatoria que yo te explicaba hace un rato, ¿no? Ajá. O sea, esa hay que resolverla, ¿por qué? Porque claramente ha bajado la demanda de pesos debido a todo esto que te conté antes, que aumentó la incertidumbre a la hora de tener pesos en la Argentina, que no tiene nada que ver con las elecciones, y entonces si hay de menos demanda de pesos, lo que tiene que hacer el Banco Central es ponerse las pilas y decir, bueno, todos los pesos que la gente no quiere los saco, ¿no? Porque para eso es el Banco Central, para
cuidar el valor de nuestra moneda y cuando la gente demanda más pesos, emitirlo, cosa que hizo, por ejemplo, en junio, los meses anteriores, y ahora que no la demanda, sacarlos. Te doy tres variables para octubre. ¿Cómo va a estar la inflación, la pobreza y el empleo? Bueno, la pobreza se está desbarrancando y va a seguir desbarrancándose. Bien. Lo que vemos es el empleo está incrementándose, lamentablemente no el que más nos gustaría que se incremente, pero eso está pasando desde hace décadas, que es el empleo formal en relación de dependencia, porque con la legislación laboral que tenemos, que destruye empleo formal en relación de dependencia y desincentiva a crearlo, olvídate, no va a pasar, pero sí está creciendo otros empleos formales e informales, los salarios y lentamente van a ir creciendo, más los informales y los de los independientes que los de relación de dependencia, probablemente, y la inflación yo creo que va a estar por debajo del 2% de acá a las elecciones, y bueno, y la tendencia del dólar, yo creo que probablemente ahora saquen los pesos, esta semana saquen los pesos que están sobrando en el mercado, se va a quitar, va a bajar un poco, pero no nos debería sorprender que en la medida que se acerquen las elecciones vaya subiendo lentamente, porque una cosa es lentamente y otra cosa es el salto que hemos visto desde finales de junio hasta ahora, ¿no? Bueno, Aldo, te agradezco mucho estos minutos para con nosotros, ha sido una charla tranquila y con detalle, ¿no? A las corridas, como algunas veces los estacionan. Los tiempos de la radio imponen. No, la radio y a veces los estacionan algunos, te hacen una pregunta, chao, hasta luego, conejo verde. Claro, no. Por eso es un gusto, la verdad, charlar contigo, porque siempre uno tiene tiempo para explicarle a la gente. No entiende nada, ¿viste? Se queda, es mirarse el ombligo entre gente que más o menos entiende la cosa, pero la cuestión es hacer un poquito de docencia, ¿no? Y un hecho que algunos decían, no, mirá, libertad y progreso, yo quiero aclarar algo, esto es testimonial mío. Ustedes hablaban de todo esto, que es lo que está sucediendo, mucho antes de que existiese Milei en el espectro político argentino. Hace décadas que hablan de esto. Eso es. Sí, nosotros empezamos con Libertad y Progreso con muy alto perfil, difundiendo estas ideas en 2011, así que sí, hace mucho antes que apareciera Aldo, gracias por Milei, pero bueno, menos mal, porque la verdad es que está bueno que alguien coseche lo que uno siembra, ¿no? Aldo, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, hasta luego. Un gran abrazo. Ahí está el licenciado Aldo Abraham, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.